Buenas noches. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Sí, no solamente por nosotros, sino también por nuestra audiencia, para que ellos también puedan ser guiados por el mismo Espíritu que nos va a guiar a nosotros. Porque no queremos que tener en nuestras presentaciones dos espíritus. Queremos tener el mismo idéntico Espíritu que nos guía a nosotros, va a guiar a nuestra audiencia. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por habernos acompañado durante este día y por habernos traído hasta este lugar. Te pedimos que lo que hayamos de compartir y de dialogar en esta noche, que sea todo según tu voluntad. Queremos también orar en forma especial por nuestra audiencia. Pedimos, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo tanto sobre ellos como sobre nosotros. Te lo Amén. agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queríamos presentar al hermano Isidro, se llama hermano Isidro, él es original de Panamá, creo que sus padres eran militares, ¿no? Sí, Papá. sí, eran militares. Mis padres eran panameños. Vinieron a los Estados Unidos, se hicieron ciudadanos y mi papá entró en el ejército y eventualmente cuando se jubilaron decidieron regresar a Panamá y allí fue donde yo crecí. Bueno, o sea que tenemos algo en común con el hermano Isidro, porque yo tuve 20 años en el ejército. No sé cuántos años tuvo tu papá en el ejército. También como unos 20 años. Unos 20 años. Se jubiló, pues. Se jubiló y después de eso regresó a Panamá y por los lazos que siempre han existido entre Estados Unidos y Panamá, siguió trabajando para la Fuerza Aérea, pero como una persona jubilada. Entonces él no estuvo en el Army, no en el Air Force. No, en el Army, en el ejército, primero por 20 años, se jubiló y después continuó en la Fuerza Aérea por otros 20 años, Otros 20 pero ya años, como jubilado, civil. como civil. Sí. Sí. Bien, en la presentación anterior, Isidro, estudiamos con Miguel. Él está tomando el puesto de Miguel porque mi hermano Miguel tiene el, ¿cómo se llama? El El COVID. COVID. El Sí. COVID y la esposa también, y no sé si sus hijos están contaminados. Entonces decidimos que el hermano Isidro viniese a tomar su lugar porque queremos tener una grabación, una presentación cada semana. Entonces, sabiendo que tú estás disponible, pues entonces eso me da la oportunidad de continuar las grabaciones sin interrupción. Y en la presentación anterior hablamos de los atributos divinos, de por qué Dios es Dios, qué es lo que hace que Dios sea Dios. O sea que Dios no puede decir yo soy Dios y no tener algo que lo identifique como Dios. Tiene ciertos atributos que solamente Él los tiene y nadie más en el universo los tiene, así que nadie más puede decir yo soy Dios. El único que puede decir eso es Dios. Y Él en su palabra dice yo soy Dios y no hay otro como yo. Y eso ya queda definido. En otras palabras, en este universo quiero que ustedes sepan que solo hay un Dios y ese soy yo. Y hablamos de los atributos como omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, infalible, inmortal. Pero esos solo son unos de los atributos que conocemos, pero hay otros atributos y vamos a hablar de uno en especial esta noche. Bueno, es importante conocer cuáles son los atributos de Dios Amén. para que no seamos engañados Exacto. por alguien que se quiera pasar como si fuera Dios. Entonces, además de los atributos que mencionaste, que son infinitos, por decirlo así, pero también tiene atributos como Dios es amor, Dios es paciente, Dios es cariñoso, Dios ama a su pueblo, ama a sus seres creados. Entonces, todas estas características son importantes y por eso es importante también estudiar la Biblia, escuché el otro día que alguien se refirió a la Biblia como la carta de amor
que Dios nos ha dejado. Y es importante leer esa carta de amor para conocerlo a Él, para desarrollar una relación con Él y para también entender por qué Él es como es. Así es, ¿verdad? Porque definir a Dios es totalmente imposible. Dios no tiene ninguna definición porque Él es más grande que el universo mismo. Él no cabe en el universo que Él creó, Sí. de grande que es. Entonces no podemos definirlo. Como decimos qué es un verbo y le damos la definición del verbo. Pero a Dios no se le puede hacer así porque es demasiado grande. Y la mente finita nuestra, que aparte de ser finita es pecaminosa, entonces está limitada por ser pecaminosa y porque somos seres criados y no podemos definir en realidad qué es Dios, quién es Dios. Pero la información que Él nos da es suficiente para formarnos una idea y para crear una relación íntima con Él, para que Él nos pueda proteger no solamente de otros, sino que de nosotros mismos. Fantástico, ¿verdad? Necesitamos que Él, y no solamente Él nos quiere proteger de nosotros mismos, sino que Dios quiere protegernos de Él mismo, porque Dios nos puede incinerar, pero fácilmente. Entonces Dios trata de protegernos de Él mismo. Es fantástico, ¿verdad? Y eso, me imagino que eso lo dice porque la Biblia también nos enseña que Dios es un fuego consumidor. Exactamente que sí. Y hay pasajes en la Biblia, capítulos de la Biblia, cuando nos enseña que Él trató de proteger a alguien de Él mismo y que no quiso hacer caso a la persona y lo incineró. A los dos hermanos, de los hijos de ¿cómo se llama? ¿Eran de Aarón? De Aarón, a los hijos de Aarón. Y él quería protegerlos, pero no quisieron hacer caso. Entonces, esta noche vamos a hablar de un atributo que es un atributo bellísimo, bellísimo, y no solamente es bellísimo, sino que incomprensible a la mente humana, porque nosotros no comprendemos el atributo de lo que vamos a hablar, que es el atributo de su palabra, de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros conozcamos la naturaleza de su palabra, cómo trabaja su palabra, qué es lo que hace, porque nosotros nos comunicamos con sonido, pero Dios no. Dios cuando habla y dice algo, eso que Él ha dicho, eventualmente se vuelve una realidad. Ahora, yo les estoy diciendo algo que no comprendo. ¿Cómo es que Dios puede hablar algo y que se vuelva realidad? Es incomprensible para la mente humana. Pero la Biblia dice que así fue como Dios creó el universo. Dice, por su palabra todo fue creado. Él dijo, dice, y fue hecho. Cuando Dios dijo que sea la luz, inmediatamente fue la luz, vino a la existencia. Ahora, nosotros podemos expresar lo que dice la Biblia, pero no quiere decir que lo entendemos. Porque ¿cómo puede ser que Dios pueda hablar y aquello que Él expresa con su boca se vuelva una realidad? No es humanamente comprensible. Porque nosotros no vivimos en ese nivel de existencia. Solamente Dios. ¿Qué dices, Isidro? Bueno, esto es un fenómeno que es difícil de entender. Pero yo creo que la Biblia nos da ciertas claves para poder entenderlo. Y una de esas claves la encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Exacto. Cuando después de cada día, cada periodo de lo que nosotros entendemos que fueron 24 horas, dice que Dios vio que era bueno. Y todo lo que Dios hizo era bueno. Y era bueno, y era bueno. Y al final de la semana dice que era bueno en gran manera. Y yo creo que esto nos ayuda, nos da, por decirlo así, como una fundación para poder entender o tratar de entender un poco más acerca de la grandeza, de lo infinito, de lo incomprensible que es Dios. Cuando entendemos que todo lo que hace Dios es bueno,
Pero la otra cosa que también yo creo que es sumamente importante es entender cuál es el impulso de Dios para todo lo que hace. Y eso también lo encontramos en la Biblia. Y el impulso es el amor. El amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Aun cuando no lo comprendemos. Aun cuando no lo comprendemos. Y hay muchas cosas que posiblemente desde el punto de vista del ser humano puedan parecer como que en realidad eso no me parece amor, pero es porque se nos hace difícil entender la mente de Dios. Pero si nosotros aceptamos que el punto de partida es el amor y que todo lo que Dios hace es bueno, esto nos ayuda a entender cómo es Dios y a entender a Dios un poquito más. Pues yo creo que sí. Porque la Biblia dice, mi pueblo se muere por falta de entendimiento, porque no me conoce a mí. O sea que el no conocer a Dios trae consecuencias severas, drásticas, como la muerte eterna. Entonces Dios dice, si tú quieres vivir eternamente, lo primero que tienes que hacer es conocerme. Dice que el principio de toda sabiduría es el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Ese es ser sabio. Pero nosotros conocemos al mundo y a Satanás y hablamos más de Satanás que de Dios. Entonces, vamos a leer un verso de Escritura que nos va a dar una idea más o menos de lo que estamos hablando y Dios quiere que la estudiemos detenidamente para que podamos entender la naturaleza de la palabra de Dios. Y no es fácil, es bastante difícil, ¿verdad? Pero nada en este mundo es imposible. Difícil sí es, pero imposible no. Dice que porque Dios nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda a entender, ¿verdad? Entonces, el versículo que vamos a leer se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, y el versículo es el número 11. Y dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. O sea que el sujeto, el tema de este verso de Escritura es la palabra, pero ¿cuál palabra? La que sale de la boca de Dios. No es cualquier palabra. Y tiene 3 características especiales. La primera característica es: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Esa es la primera característica. O sea que cuando Dios envía la palabra a hacer algo, la palabra lo hace. Y hasta allí es donde yo puedo llegar, porque yo no puedo entrar en un terreno que no tengo autoridad para hablar, porque dice que Él envía su palabra a hacer algo y no volverá a enviar así. ¿Qué quiere decir? Que la palabra va a hacer aquello para la cual Dios lo manda. Pero lo fantástico de este verso de Escritura, como toda la Biblia, es que la palabra de Dios, cuando Él la habla, trabaja de la misma manera en el aspecto físico como en el aspecto espiritual. Y eso lo hace más difícil de entender. Porque que Dios diga que sea la luz, hasta cierto punto podemos entender que la luz surgió de la palabra, aunque no lo entendemos completamente. Pero que el Dios diga tus pecados te son perdonados, ya ese como dicen los americanos, es a different ball of wax. Entonces, ya es más difícil entender eso, porque no estamos hablando de algo físico, sino que estamos hablando de conceptos espirituales. Eso está muy interesante, porque la idea, o sea, la palabra tiene poder. Y de la manera en que está escrito el versículo, pareciera que la palabra también tiene propiedades que podríamos atribuir, digamos, a una persona. La palabra es activa, la palabra es creativa, la palabra tiene la habilidad de hacer surgir algo.
casi como una persona. Y no sé si lo estoy entendiendo. Bueno, ese es el problema. El problema que yo tengo personalmente como individuo es que yo digo algo, una cosa, que es cierto porque la Biblia lo dice, porque Dios lo declara. Pero yo no puedo decir, yo les voy a probar que esto es cierto. Porque yo no puedo probarlo porque no tengo, lo único que tengo es evidencia bíblica. Y si Dios dijo que la luz sea, la luz fue, es así. Sí. Y si Dios dice tus pecados te son perdonados, así es. Pero no tengo explicación técnica para poner en pedazos todo lo que Él dijo y qué fue lo que cada parte hizo, porque yo no sé. Entonces, eso es lo que se llama creer por fe, simplemente porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, así es. Entonces vamos a ver la segunda característica de la palabra, ¿verdad? La segunda característica dice, antes dice, mi palabra que sale de mi boca hará lo que yo quiero. O sea que está diciendo que su palabra, cuando Él la habla, Él manda la palabra a hacer algo que para nosotros requeriría acción física, carpintería, ingeniería y todo lo demás. Pero con Dios no trabaja así. Él dice algo y aquel que Dios quiere que ese algo sea una realidad, pues se vuelve realidad. Pero eso es verdad en el aspecto físico como lo es en el aspecto espiritual. Entonces lo hace un poco más difícil, ¿verdad? Entonces la palabra es la que hace lo que Dios dice. O sea que Dios no está mandando ángeles a ponerle leña al sol, ¿verdad? Cuando Dios dijo que sea la luz y formó el sol, la palabra que Él habló para crear el sol produce los elementos necesarios para mantener el sol activo, vivo. Pero yo no puedo explicarlo. Y yo no creo que haya un científico que pueda explicar cómo es que el sol arde y arde y arde, pero no se consume. Pero la palabra está alimentando al sol. La misma palabra que creó el sol está alimentando al sol para que siga existiendo. El universo mismo, el universo entero, no puede existir sin la palabra. Es totalmente imposible. Y sin embargo no puedo explicarlo. Porque estamos hablando de un universo que tiene millones de galaxias. No es un universo de dos planetas. Entonces la magnitud de la palabra de Dios es totalmente incomprensible a la mente humana. Es totalmente incomprensible, ¿verdad? ¿Y tenías algo que decir? Sí, porque ocurre algo interesante aquí, porque esta segunda característica que leíste habla acerca de que la palabra cumple o hace lo que Dios quiere. Pero hay muchas cosas que Dios quiere que no se cumplen. Entonces, ¿a qué me refiero? Como por ejemplo, creo que estoy hablando un poquito acerca del libre albedrío de las personas. Porque Dios quiere salvar a todo el mundo, porque Dios es amor y Dios ama a sus criaturas. Amén. Pero no todo el mundo se va a salvar. No. Entonces ¿cómo reconciliamos lo que parece ser quizás una dicotomía aquí entre la palabra que hace lo que Dios quiere, pero podríamos ver que posiblemente hayan personas que no viven según la palabra? Entonces, ¿cómo reconciliamos esa diferencia? Bueno, ese es el mismo problema que hemos estado hablando siempre, de que la mente finita no es posible entenderlo todo. Pero en realidad tú tienes razón lo que estás diciendo. La palabra no puede
sobrepasar su poder, quitándole el libre albedrío a la persona, porque fuimos creados con libre albedrío. O sea que Dios nos creó así, Sí. ¿verdad? Con el poder de aceptar o el poder de rechazar. Y el libre albedrío es una señal de amor. Sí, sí, sí. Porque mira, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y eran perfectos, Dios sabía lo que iban a hacer, pero no los detuvo. No los detuvo no porque no los quería, sino porque los quería. O sea que lo que para nosotros sería algo controversial, decir, bueno, y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿por qué no los detuvo? Porque para nosotros esa es una señal de amor, de tener a alguien para que no haga algo que lo va a dañar. Pero en realidad en Dios no trabaja así. Lo que nosotros creemos que es una señal de amor, para Dios eso no es amor, ¿verdad? Él sabía las consecuencias de lo que Adán y Eva iba a hacer. Él tenía que pagar con su vida lo que ellos iban a hacer. Pero no los detuvo, sino que los dejó que siguieran, porque si hubiese detenido a Adán y Eva de cometer el pecado, las consecuencias hubiesen sido más desastrosas todavía. Entonces él, como es un Dios sabio, entonces dejó que prosiguiera todo y él va a pagar la cuenta. Sí. ¿Cómo armonizamos todo? ¿Cómo reconciliamos todos estos pensamientos? Podemos hasta cierto punto hacerlo, pero nunca vamos a poder llegar a una conclusión correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar la Biblia eternamente. Y eternamente quiere decir sin fin. Entonces ya estudiamos dos características. Yes. Okay. Y ahora viene la característica no principal, sino que es necesaria para que la palabra de Dios pueda tener un efecto correcto. Dice, y será prosperada, dice, mi palabra que sale de mi boca será prosperada en aquella para que la envíe. Será prosperada quiere decir que si Él hizo el sol por medio de la misma palabra va a proceder a que el sol continúe ardiendo eternamente, porque la palabra de Dios es eterna, en principio y en aplicación. Entonces, cuando Dios crea algo, esa creación es eterna. Entonces, la palabra continúa alimentando al sol eternamente y lo continúa sosteniendo en el espacio eternamente. O sea que la misma palabra que creó al sol lo sostiene en el espacio y lo alimenta a una existencia eterna. Y eso es lo que quiere decir que la palabra será prosperada, va a continuar, no va a parar. Y aquí también podemos ver cómo la palabra funciona en ese nivel cósmico del que tú hablas. Pero también podemos ver cómo la palabra es prosperada en las vidas de las personas también. Sí, Porque, y te voy a dar un ejemplo. Um, hace como unos 27, 28 años estaba yo con, bueno, no, tendría que ser como unos 27 porque recién me había casado. Y estábamos con dos amigos, una otra pareja, caminando por las calles de Chicago y nosotros da la casualidad de que pasamos enfrente de los edificios de lo que se conoce como el Pacific Garden Mission. Y al frente es una misión que desde hace muchos años se ha encargado de ayudar y de acoger a las personas desahuciadas, personas que viven en la calle, que no tienen un lugar donde vivir, no tienen un lugar a donde ir. Y los alimentan y todo se hace desde un punto de vista bíblico, pero les ofrecen el alimento, les ofrecen estudios y hay muchas personas que se han rehabilitado. Y al pasar por ahí resulta que había un señor que estaba parado en frente de la misión y él estaba repartiendo unos boletines y estaba invitando a personas a que asistieran a unos programas, unos seminarios que iban a desarrollar. Y
el amigo que estaba con nosotros, nuestro amigo, le preguntó, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y nunca me olvidaré de lo que él dijo. Él se paró y se sonrió. Era un señor grande, un moreno bien grande, alto. Se sonrió y le dice, mira, déjame decirte lo que Jesús hizo por mí. Y él empezó a contar todas las cosas horribles que había hecho en su vida pasada. Pero después de conocer a Jesús, nos contó todas las cosas que estaba haciendo y estaba viviendo una vida tan agradecida. Este señor, nunca me olvidaré, o sea, tenía como un gozo de estar allí en la calle repartiendo estos folletos porque esto representaba un cambio de vida completamente diferente. Y yo creo que en base a lo que estás diciendo, yo puedo entender cómo funciona la palabra y por qué la palabra tiene tanto poder. Porque vemos el desarrollo, el desenlace de la palabra en las vidas humanas. Así es. Es algo muy, muy poderoso. Y lo podemos ver en la Biblia leyendo los capítulos que hay en la Biblia que hablan de experiencias que Cristo Jesús tuvo con paralíticos, con leprosos, con ciegos, sí. con personas que no podían caminar y cómo la palabra los rehabilitó completamente. Eso es fantástico, ¿verdad? Y es maravilloso y digno de mencionarlo. Pero tenemos nuestras limitaciones y lo que estamos haciendo esta noche no es tratando de estimular la emoción humana, sino que estamos tratando de estimular el intelecto humano para que haya no solamente emoción, sino que haya comprensión. Porque donde no hay comprensión es como la droga, que se pone la aguja y tiene un efecto no permanente, sino que temporal, y después necesita otra aguja. Bueno, no queremos hacer eso. Queremos que el intelecto trabaje, que la persona razone y que llegue a una conclusión, no en la vida de los demás, sino en su propia vida. Porque si tú no necesitas a Cristo Jesús, tú no necesitas un Salvador, entonces todo esto que estamos haciendo aquí no te va a servir de nada. Tú tienes que aplicarlo a tu propia vida, tiene que ser una experiencia personal. Y esa experiencia personal solo puedes obtenerla orando constantemente, escudriñando las Sagradas Escrituras y sobre todo compartiendo con otros, como estamos haciendo tú y yo en este momento, compartiendo con otros nuestra experiencia cristiana, como ese señor que compartió su experiencia cristiana con ustedes y de una manera directa o indirecta los impresionó profundamente. Sí. Y todavía no se te ha olvidado, ¿verdad? Y nunca se me olvidará. No. Fue tan impresionante. ¿Verdad? Sí, hay testimonios que son testimonios vivos, ¿verdad? Y hay testimonios que son testimonios muertos. Pero hay personas que están tan agradecidas, pero tan agradecidas. Tuvimos una señora aquí ayer que se llama Tati, creo que se llama. Vino a visitarnos y ella nos contó su testimonio de cómo fue convertida, ¿verdad? Y ella lo hace de tal manera que deja una impresión bastante profunda en nuestra mente. Y entonces uno puede ver el poder de la palabra. Ahora vamos a orar y vamos a despedirnos de nuestra audiencia, esperando que en la próxima ocasión se reúnan con nosotros y que estén orando con nosotros y que se suscriban a nuestro canal para que podamos edificar templos humanos para la morada de Cristo en el Espíritu. Amén. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de poder estudiar tus palabras y compartirla con nuestra audiencia. Y que el Espíritu Santo trabaje en aquellos que necesitan ser remodelados al carácter de Cristo Jesús. Bendícenos, guíanos y protégenos y lleva a nuestro hermano Isidro de regreso a su casa o a la iglesia y que seamos una bendición para otros.
En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén.